siembra en viveros. El cañafístola. Este árbol leguminoso también aporta un valioso fruto azucarado en el verano, el cual es bien consumido por el ganado, los ovejos y los cerdos a campo. El cañafístola lo encontramos en suelos bancos y es una especie muy resistente a la sequía. Su sombra es frondosa y sus ramas podadas pueden servir de estantillos para la finca. El carocaro. El carocaro, otra leguminosa arbórea de nuestra flora nativa. Su fruto seco aporta energía en forma de azúcares y almidones. El ganado, los ovejos y los cerdos a campo lo consumen como alimento en el verano y se cree que tiene propiedades medicinales. Los pastos crecen bien bajo el carocaro, aprovechando el nitrógeno que fijan las raíces de este árbol. El algarrobo. Esta leguminosa ha sido casi exterminada debido a la sobreexplotación de su resistente madera. Sus frutos, producidos en el verano, contienen una pulpa harinosa y azucarada muy apetecible por el ganado, los ovejos y los cerdos a campo. Es necesario dejar crecer los arbolitos de algarrobo que nacen en el potrero o la cerca. También se puede propagar en vivero. El aceite. Esta leguminosa es la fuente del conocido aceite de palo. Sus frutos secos, producidos en el verano, son consumidos por el ganado, los ovejos y los chivos. La sombra del aceite es frondosa y su madera es muy resistente. Esta especie es muy resistente a la sequía y se mantiene siempre verde. El aceite es una especie arbórea aliada de la ganadería sostenible. El dividive. Esta leguminosa arbórea es reconocida por la dureza de su madera, su sombra frondosa y la resistencia a la sequía. Los chivos consumen bien los frutos del dividive. El ganado, por su parte, lo consume en menor escala. Este árbol es digno de ser promovido mediante el manejo de la regeneración natural en el potrero, las cercas o mediante la propagación en vivero. Los guamos. Existen varias especies de guamos. Algunos de ellos son muy comunes en las orillas de caños y ríos, donde cumplen una función importante. Además de la fauna silvestre, el ganado y los cerdos a campo consumen los frutos y el follaje de los guamos, lo cual les aporta una buena fuente de energía y proteínas. Las diversas especies de guamo se propagan bien por semillas. La mora. La madera de la mora es muy resistente, por lo que ha sido sobreexplotada en los aserraderos. Los ganaderos valoran mucho la madera de esta especie para construir cercas y corrales. No obstante, prácticamente se ha extinguido en muchas zonas. Su fruto es muy consumido por las aves silvestres, el ganado y los cerdos a campo, por lo que es muy importante propagarla en la finca. El guásimo. Este árbol es muy valorado por los ganaderos. Su follaje y especialmente sus frutos son ávidamente consumidos por el ganado, los ovejos y los cerdos a campo. El guásimo es una especie muy resistente a la sequía, por lo que se le está dando especial importancia como especie promisoria en el establecimiento de sistemas silvopastoriles. El mango. Esta especie originaria de la India vino para quedarse en nuestro continente americano, especialmente en el piedemonte, del llano y la costa. Su fruto es muy consumido por los humanos, diversas especies de la fauna silvestre, el ganado, los cerdos a campo, los conejos y las aves domésticas. Es resistente a la sequía y se mantiene verde en el verano, por lo que su sombra es muy apreciada. La guayaba. Existen varias especies de guayaba, prácticamente una para cada tipo de suelo.
Los frutos de la guayaba se producen casi todo el año y son una buena fuente de agua, vitaminas y energía para el ganado, los cerdos y las aves criadas a campo. En América Latina existen ya varias experiencias promisorias que utilizan la guayaba en sistemas de silvopastoreo. El guarataro. Esta especie, conocida también como aceituno o aceituno nogal, es muy valorada en las fincas por su resistente madera que se utiliza para construir corrales y cercas. La sombra del guarataro es muy frondosa. A finales de la época de verano produce sus frutos, los cuales son muy consumidos por la fauna silvestre, los cerdos a campo, las gallinas, las cachamas y el ganado. El coco de mono. Este árbol se encuentra en los bosques de raudales o zonas sometidas a periodos de inundación. El nombre de esta especie se debe a que los monos recolectan su fruto para extraer y consumir su semilla en forma de almendra, que es muy rica en aceites y proteínas. Otras especies de fauna silvestre, los cerdos a campo y el ganado, también consumen esta nutritiva semilla como fuente de alimento. El caruto. Esta especie es muy propagada por las aves silvestres, por lo que puede encontrarse en los potreros y sus linderos. El ganado consume las hojas caídas del caruto durante el verano y su fruto, que se produce justo en el fin del periodo de sequía. Los cerdos a campo localizan los árboles de caruto para consumir ávidamente sus frutos, por lo que es importante favorecer su regeneración natural. El jobo. El fruto de este árbol es muy consumido por varias especies de fauna silvestre, también por los cerdos a campo y el ganado. El jobo ha sido tradicionalmente utilizado como cerca viva. El método consiste en cortar ramas y enterrarlas como estantillo o botalones, las cuales luego retoñan para conformar una cerca viva en los potreros. Su follaje también es ramoneado por el ganado. El guamache. Esta especie altamente resistente a la sequía es una cactácea, por lo que tiene la capacidad de mantenerse siempre verde durante la época de verano. Sus hojas suculentas, ricas en proteínas, son muy consumidas por el ganado. Algunas fincas ganaderas del llano y el oriente venezolano aún tienen antiguas cercas vivas establecidas con ramas de guamache. El totumo. El totumo es quizás el árbol domesticado que más nos identifica en el mundo como cultura latinoamericana. Aunque se utiliza principalmente como utensilio y materia prima para fabricar diversas artesanías, el fruto del totumo, reconocido también como árbol resistente a la sequía, es una buena fuente de agua, forraje y medicina natural para el ganado, los cerdos y las aves. El angalio. Esta especie arbórea se encuentra en el piedemonte llanero, en ocasiones junto al chaparro, lo cual da una idea de su alta resistencia a la sequía. Durante la época de verano, el angalio produce un fruto carnoso que sirve de fuente de agua, energía, proteínas y otros nutrientes a la fauna silvestre. El ganado, los ovejos y los cerdos a campo lo consumen ávidamente. La palma real. Se sabe que las hojas de la palma real han sido ancestralmente utilizadas para techar canelle. No obstante, las poblaciones naturales de esta palma nativa han disminuido drásticamente, por lo que es muy importante favorecer su propagación y restablecimiento en las fincas ganaderas, ya que sus frutos son ricos en aceites, un nutriente necesario para los animales. El corozo. Esta palma nativa es especialmente resistente a la sequía y suelos de baja fertilidad natural. Produce sus frutos secos justamente en el verano, cuando los pastos escasean. El ganado, los ovejos y los cerdos a campo
consumen ávidamente los frutos del corozo. Por esta razón, se le está otorgando importancia a esta palma nativa en el diseño de sistemas silvopastoriles. Hasta este momento, solamente hemos revisado dos aspectos. Primero, apenas una modalidad de silvopastoreo o potrero de arriba de las 6 ya mencionadas. Segundo, hemos revisado solamente el aporte alimenticio de apenas 20 especies leñosas nativas. Se conocen cientos más. En esta corta revisión faltaría considerar a los otros beneficios aportados como nutrientes, descompactación y activación biológica del suelo, regulación hídrica, sombra natural, hábitat para la